Muchas gracias, Germán. Muy buenos días para todos. Estoy muy contento de estar en este Foro de Vivienda en su edición número 17. Quiero comenzar saludando al profesor César Ferrari, el superintendente financiero de los colombianos. Además, saludarlo en su cumpleaños. Pido un aplauso para el superintendente. Saludo al honorable senador Alfredo de Luque, de La Guajira, del partido de la U, de la Comisión Primera del Senado. A la senadora Ana Paola Agudelo, del partido Mira, perteneciente a la Comisión Séptima de Ibagué, originaria de Ibagué. Saludo también a la honorable concejal de Bogotá, Sandra Forero, gran conocedora de estos temas, concejal del Centro Democrático. A los candidatos a la vicepresidencia de la República, Juan Daniel Oviedo, José Manuel Restrepo, Edna Bonilla, Luz María Zapata, Marta Zamora y Leonardo Huerta, que nos acompañarán en un panel. A Vanessa Velasco, mi colega y amiga, secretaria de Hábitat de Bogotá. A Gabriel Santos, presidente de Colombia FinTech. A Edwin Chiribí, presidente de Camacol Bogotá. Al exministro de Vivienda de Colombia, Luis Felipe Henao, padre de mi casa ya. Dicho sea de paso, a Luis Carlos Velázquez, exgobernador de Caldas, que acaba de lanzar un libro en la Feria del Libro, estuvo el fin de semana pasado hablando sobre vivienda rural. A los miembros de la Junta Estratégica de Vivienda, que son quienes ofician como anfitriones de este evento, y particularmente a su presidente, a Federico Suárez. A Laura Roa, la presidenta del Fondo Nacional del Ahorro, a todos nuestros conferencistas, a los compañeros de Asobancaria, a los amigos de los medios de comunicación. Señores y señores, bienvenidos al Foro de Vivienda. Este 2026 no ha sido un año fácil. Claro que no ha sido un año fácil. No solamente estoy hablando de Colombia, a nivel global. Cuando uno mira los titulares de prensa, este es un año de una enorme confrontación política, es un año de guerra, es en general un año de incertidumbre. Planetario, es un año de incertidumbre. Pero en medio de ese ambiente negativo que se respira en un 2026, donde hay más dudas y más preguntas que respuestas, este mes que está por acabarse, ocurrió algo espectacular. Si hubo algo que nos unió como humanidad, como una noticia positiva, que destaca la revista Time, que será uno de los 3 sucesos de este año, fue la misión a la Luna, la misión Artemis II. Fue impresionante, nunca antes como humanidad habíamos logrado llevar tan lejos una tripulación como en Artemis II, y nunca antes habíamos logrado además traerlos sanos y salvos en un periodo tan rápido. Fue impresionante. Esta foto es bellísima, es del lado lejano, del lado oculto de la Luna, mal llamado el lado oscuro, el lado oculto de la Luna, una foto sobre la Tierra. Fue impresionante. Todos los medios de comunicación a nivel global destacan esto como un éxito. Un éxito. La misión a la Luna fue un éxito. Fue una misión ambiciosa, planificada y sincronizada. Ambiciosa, imagínense, nunca antes habíamos llegado tan lejos con una tripulación en el espacio. Planificada, ¿saben cuándo empezó esto? Esto empezó en el 2004 con Constellation. Desde el 2004 se sabía que íbamos a lanzar este año esta misión. Desde el 2004 pasaron 7 periodos presidenciales y 5 presidentes de Estados Unidos y se logró sacar adelante esta misión. Claro que estuvo planificada y finalmente sincronizada. Sincronizada porque no solamente fue la NASA, también estuvo la Agencia Espacial de Japón, también estuvo el sector privado, estuvo Boeing, estuvo SpaceX, digamos que concurrieron, a mí que me gusta esa palabra concurrencia, Vanessa, concurrieron muchísimos, pero muchísimos actores para lograr que esto fuera un éxito. Se preguntarán, ¿qué hago yo hablando en el Foro de Vivienda de Artemis II? Dirá Laura, es que Malagón vive en la Luna, pero no. Ambicioso, planificado y sincronizado eran los atributos que definían hasta hace muy poco, la política de vivienda de Colombia. La política de vivienda de Colombia era ambiciosa, ambiciosa. Decir uno que va a dejar de producir 100.000 casas nuevas, que las familias colombianas van a dejar de comprar 100.000 casas nuevas
Para comprar 250.000, ¿les parece poco ambiciosa? Claro que era ambiciosa. Quería no solamente partir, digamos, récords, lograr los récords respecto al país, sino en América Latina. Llegó en un momento a ser que Colombia lograra instalarse como el país del mundo, de los que reportan de una muestra 82, pero el país del mundo donde más se compraban casas por cada millón de habitantes. Ambicioso, la política de vivienda de Colombia era tremendamente ambiciosa, se convirtió en un referente internacional. La revisaron en Sudáfrica, la revisaron en Curazao, en Costa Rica, en El Salvador, en República Dominicana. La cantidad de programas de vivienda, recientemente en Perú, en el mundo, la cantidad de programas de vivienda en el mundo que se llaman parecidos a Mi Casa Ya, por Mi Casa Ya, muestran que esto era una política ambiciosa. Trascendió para los colombianos y también trascendió internacionalmente. Que si era planificada, pues por supuesto que era planificada. El exministro Juan Lozano va a venir a moderar un panel acá con los candidatos a la vicepresidencia. Desde la época de Juan Lozano, antes incluso, se empezaron a dar los pasos, cambiaron los gobiernos, al igual que en el caso de Artemis, cambiaron los que estaban al frente, cambió la orientación política, pero se iba construyendo sobre lo construido. Desde Juan Lozano, Beatriz Uribe, Germán Vargas, Luis Felipe Henao, Camilo Sánchez, se iba construyendo sobre lo construido, este servidor construyendo sobre lo construido. Por supuesto que era planificada. Desde que se creó el FRECH, desde entonces existía un mecanismo de compensación que diera paso a un esquema de ahorro, bono y crédito. No fue improvisada. Y sincronizada ni hablar. Ni hablar, se sientan a la mesa los bancos, pero se sientan a la mesa los constructores, pero se sientan a la mesa los acereros, pero también las cajas de compensación. Aquí hay actores de toda la cadena que se involucra en el proceso de construcción de vivienda. Entonces, esto era lo que definía nuestra política de vivienda: ambicioso, planificado, sincronizado. Pero hoy la realidad es distinta. Nosotros no tenemos en materia de vivienda en Colombia un Artemis II. Nosotros lo que tenemos hoy se parece mucho más a un Apolo 13. ¿Qué es el Apolo 13? El Apolo 13 en 1970 fue una misión que sucedía el exitosísimo Apolo 11, el que llevó por primera vez al hombre a la Luna. El Apolo 12 también salió bien y el Apolo 13, digamos que iba razonablemente bien, partía de lo construido por los demás, ¿no? Ya logró, digamos, sale el cohete, ¿no?, de la Tierra, camino a la Luna, recorre más del 80% del trayecto y cuando iba en el 80% del trayecto, sacó la mano. O sea, se habían logrado una cantidad de cosas en las misiones anteriores y de un momento a otro sacó la mano. Es como si uno fuera manejando por tierra desde Bogotá hasta Valledupar y el carro se explota el motor en Bosconia. O sea, cuando ya estaba uno a punto de coronar, preciso saca la mano. En ese momento cambió el objetivo. Ya no era llegar a la Luna, el objetivo era sobrevivir, como ha estado el sector de construcción estos últimos 4 años. El objetivo ha sido sobrevivir, sobrevivir. Y fue ahí, en el marco del Apolo 13, que el capitán James Lovell lanza esta icónica frase que se ha utilizado en todos los contextos: Houston, tenemos un problema. Cuando se estalla uno de los dos tanques de oxígeno, y uno de los dos explotó en la mitad del vuelo, un poquito más de la mitad del vuelo, se contacta y dice: Houston, tenemos un problema. Riohacha, tenemos un problema. Bucaramanga, tenemos un problema. Cali, tenemos un problema. Colombia, tenemos un problema. Los números de vivienda que tenemos hoy, el punto de partida es reconocer que tenemos un problema. Tenemos un problema. Colombia, tenemos un problema. ¿Qué nos pasó? Llegamos a 250.000 viviendas nuevas, producidas y compradas en un año. El punto de partida era 100.000. Incluso cuando se crea el Ministerio de Vivienda, antes en Colombia se producían 80.000 casas al año. 80.000, ese era el número. 80.000 casas al año.
80.000 familias colombianas compraban una casa al año, en total. El número no era del todo malo, pero estaba lejos de cerrarnos los déficits cuantitativos y cualitativos. Entonces Colombia mantenía un nivel estable de déficit de vivienda. No crecía, tampoco bajaba. Era imposible derrotar el déficit de vivienda con ese volumen de producción. Pasamos de 80.000 y 12 años después estábamos produciendo, incluso cuando se lanza Mi Casa ya íbamos por niveles cercanos a los 140.000. Y unos años después, 4 años después, llegamos a 250.000 casas. Ustedes se preguntarán, ¿están dando números? Sí, algo que va creciendo. ¿Qué son 250.000 casas? 250.000 casas es 2 veces Valledupar. 2 veces Valledupar, yo soy Valledupar, de Riohacha, Valledupar. 2 veces Valledupar, 250.000 casas en un año. ¿Cuál era el paso siguiente? Casi que natural, que Colombia redefiniera su escala hacia las 300.000. Si Colombia llegaba a producir 300.000 casas, escúchenme esto, en 35 años duplicábamos el stock de vivienda. Ese era el sueño, que pudiéramos hacer en 3 décadas y un poquito más lo que se hizo en 200 años de historia republicana, en 200 años. Lo que logramos hacer, todas las casas que construyeron las podemos construir en 30 años, 35. Si llegábamos al ritmo de las 300.000 casas. Era un sueño ilógico. Cuando hablábamos que Colombia iba a llegar a 300.000 casas, si uno ve la tendencia, empezamos en 80, César, después íbamos en 100, luego íbamos en 140, después íbamos en 190 y después en 250. Casi que era evidente, no es un baño de optimismo, sin ningún tipo de respaldo, era casi que evidente pensar que Colombia iba para las 300.000. Éramos el país del mundo donde todo el mundo, ustedes no se imaginan. Yo cuando vivía a dictar conferencias, el caso de Colombia era el de estudiar. En todas partes del mundo, emergente y desarrollado también, veían a Colombia como de verdad el referente mundial en términos de producción de vivienda. La ONU premió a Colombia y dijo que era el campeón mundial en producción de vivienda. La ONU premió a Colombia otro año y dijo que este era el mejor diseño de política de vivienda del mundo. Uno dirá, sí, en el campeonato de políticas de vivienda. Bueno, no importa, en el campeonato de políticas de vivienda de la ONU fuimos el mejor del mundo, 250.000. ¿Cuál era la expectativa entonces? Que llegaríamos a 300.000. Eso pensábamos. ¿Y qué nos pasó? Nos regresamos en la historia. Y estamos en 150.000. Houston, tenemos un problema. Bogotá, Bogotá va bien. Colombia, Bogotá va bien, Vanessa. Bogotá va bien. Colombia, tenemos un problema. Pasamos de la expectativa de 300.000 a la mitad. Y es que tenemos 2 tanques, como en el Apolo 13, el público y el privado. Y el tanque que se estalló fue el tanque público. Y hemos tenido que, más que sobrevivir, redefinir qué hacemos en ausencia del incentivo público a la compra de vivienda y hemos querido salir adelante. Entonces, vamos, el tanque público, 110.000 100.000 subsidios no entregados, un plan de desarrollo que dijo voy a entregar 200.000 subsidios, unos constructores que le creyeron a ese anuncio, que construyeron las casas con la premisa que la rotación de inventarios la iba a definir el subsidio. ¿Saben cuánto llegó a ser la rotación de inventarios de la vivienda de interés social? Pues ustedes lo saben, porque les pregunto, ¿saben cuánto a un foro de especialistas? Pero ¿saben cuánto para los que no son especialistas en esto llegó a ser la rotación de inventarios de los proyectos de vivienda de interés social? 3 meses. ¿Qué quiere decir eso? Que un proyecto bis, profesor Ferrari, todo el proyecto, el edificio, todos los apartamentos se vendían en 3 meses. Antes nos demorábamos, no 3 meses, nos demorábamos más de año y medio. Y llegamos a tener en 3 meses. ¿Qué significa vender un proyecto en 3 meses? Me acuerdo mucho uno en Río Negro que se vendió todo en un fin de semana. Todo en un fin de semana. Todo el proyecto completico se vendió en un fin de semana. Entre el viernes y el sábado compraron todos los apartamentos de vivienda de interés social. ¿Qué significa venderlo rápido? Que la rotación de inventarios sea bajita, o sea, que uno que uno lo rote rápido y que se demore pocos meses en eso. Que se reduce el costo financiero, se puede rápidamente pagar a la entidad financiera y por lo tanto hay espacio y hay oxígeno para producir
un nuevo proyecto, para ir a un nuevo proyecto. Entonces, con esa expectativa, los constructores hicieron las viviendas. Las viviendas se construyeron, por supuesto que se construyeron, y no se entregaron 100.000 de esos subsidios. Los desistimientos fueron el 76% en el segundo semestre del 2023. ¿Qué quiere decir eso? Que de todas las viviendas de interés social que se vendieron en Colombia, 3 de cada 4 se cayeron. La gente dio la cuota inicial, firmó los papeles, hizo un ahorro y 3 de cada 4 transacciones, 3 de cada 4 sueños, 3 de cada 4 familias que compraron una vivienda de interés social, tuvieron que echarse para atrás en el negocio. Ya habían pagado y deshacer el negocio. Entonces, cuando una familia se junta, le dice a sus hijos, vamos a estrenar una casa, le tenemos que hacer unas mejoras de golpe, pero este es el ahorro de estos años, vamos a estrenar una casa, 3 de cada 4 familias vieron cómo ese sueño se hacía trizas. Eso se popularizó un poquito, ¿no? Hicieron manifestaciones, ya no hablaban de mi casa ya, sino de sin casa ya. Y la participación de las BIS en el mercado, que llegó a ser del 76%, se regresó. Y fue el 56%. Colombia tenía algo bonito, producía muchísimas casas, pero producía fundamentalmente BIS. Cuando usted le quita el estímulo a la BIS, ahora estamos produciendo casas, menos, muchas menos, pero estamos produciendo tantas BIS como tantas no BIS. Perdió la BIS el protagonismo en la producción de vivienda. Y ustedes lo saben, muchos créditos que se están moviendo están en el segmento no BIS. Un país donde tenemos que generar vivienda para la gente más pobre, se está generando, se está vendiendo el segmento no BIS, que no tiene nada de malo, es buenísimo que haya vivienda no BIS, pero es negativo desde el punto de vista del diseño de política que se pierda el protagonismo de la vivienda de interés social. Pero ¿saben una cosa? Estamos vivos, estamos de pie, seguimos adelante. Y seguimos adelante porque el otro tanque ha funcionado. Se estalló el tanque de oxígeno, sí, de lo público, pero no se estalló el tanque de oxígeno de lo privado. No solamente es un tema de supervivencia como el Apolo 13, logramos sobreaguar, redefinir en este contexto, fue durísimo el golpe, pero nos hemos adecuado. Y nos hemos adecuado de varias maneras. Miren, quitando los subsidios de vivienda que se entregaron comenzando el gobierno, hemos entregado, escúchenme bien, Laura, tú has jugado un rol importante allí, hemos entregado sin subsidio 670.000 créditos. Hemos entregado mucho más de 500.000 de créditos, sin apoyo, sin subsidio, sin garantía, sin que sirva de fiador una entidad pública, sin ningún tipo de ayuda. Hemos logrado entregar 669.000 créditos de vivienda, hipotecas, leasing habitacionales, 669.000. Está funcionando y la nave sigue todavía y la tripulación sigue todavía porque mantenemos el tanque de oxígeno de lo privado. Este es el trabajo de ustedes de todos los días. Los últimos años, a lo largo del gobierno, el sector ha logrado sacar adelante casi 670.000 créditos de vivienda. Eso no es poco, pónganlos en fila. Y esos créditos que hemos originado, los estamos originando mejor. Federico, cada vez entregamos más créditos, pero los entregamos mejor, porque es fácil decir, abro el grifo y empiezo a dar créditos. Casi que existe la tentación de pensar que la política social se puede hacer a través del crédito, como si el crédito fuera un subsidio. No, se está entregando de la mejor manera. La cartera vencida de vivienda está por debajo del 3%. Es junto con la libranza, la libranza se está deteriorando mucho, pero es junto con la libranza la mejor cartera de Colombia. Estamos dando, cuando uno crece en los créditos que origina, pero crece en la cartera vencida, eso es crecer mal. Cuando uno controla la cartera vencida, pero para eso tiene que cerrar el grifo, eso es pues recogerse. ¿Dónde está la magia? En crecer el número de créditos y mantener niveles muy buenos de desempeño en los pagos. Eso lo hemos logrado en el sector privado. De igual manera, los constructores han hecho algo importante. Como ya la señal para la BIS es que no existen ese tipo de ayudas y se recompuso
el peso de la BIS frente a la no BIS, este crecimiento en iniciaciones de no BIS es impresionante. 8.5%, todo esto es PIB. Entonces, si hay algún rebrote en el Producto Interno Bruto de vivienda, es sustancialmente y fundamentalmente por esto, por las viviendas que se están creando en el sector privado, todas esas sin apoyo de lo público. Pero, pasado este periodo, llegó el momento de pensar en lo que sigue, no quedarnos enfrascados en estos números. Digamos, tuvimos un aprendizaje, vimos qué pasaba si se estallaba uno de los dos tanques de oxígeno, pero no podemos quedar dando vueltas, ni en el sobrediagnóstico. Si hay algo que saca adelante este sector, es que no nos quedamos haciendo autopsias de cadáveres insepulcros. Nosotros revivimos lo que tenemos que revivir, miramos hacia adelante, aprendemos, recalculamos y nos ponemos una nueva meta. Y eso es este foro de vivienda. Este foro de vivienda es la oportunidad para compartir los fundamentos de lo que será una nueva misión. Lo que vamos a estar discutiendo durante los paneles no solamente es el presente. Este foro de vivienda tiene particularmente mucho contenido sobre el futuro, pero no el futuro de la nueva generación, sobre el futuro próximo, ¿Qué vamos a hacer de aquí al 2030? Y con lo que hemos hecho ahora y hemos aprendido, con todos los ajustes que ha tenido la política de vivienda durante los últimos 2, 3, 4 años, ¿qué podemos aprender que nos sirva de base para lo que vendrá de aquí al 2030? Tenemos que recuperar la vivienda para el crecimiento, de eso hablaremos en el foro. La vivienda para la equidad, de eso hablaremos en el foro, que no es nada distinto que la resurrección de la BIS. La vivienda para la competitividad, de eso hablaremos en el foro. Y hay una serie de instrumentos, y esto no quiero ser spoiler, pero hay una serie de instrumentos que en los documentos conjuntos con todos los actores, no solamente los bancos, todos los actores están como propuestas de cara además al debate político de qué tipo de cosas deberíamos tener con métricas. Está muy bien calibrado, llevamos muchos meses trabajándolo y también conversaremos por supuesto sobre eso. ¿Cuál es la meta de la nueva misión? Ya no vamos a llegar a los 300.000 por año, pero pensar que en 4 años podemos hacer 1 millón. No son 250 por año, no mágicamente no se sube de 150 a 250, será una transición. Creo que iremos subiendo, que a la vuelta de 2 años podemos recuperar niveles por encima de 200, pero que si nos ponemos las pilas y hacia el último de los años llegamos a 300.000, podemos soñar con que en el próximo gobierno en Colombia se produzcan, se vendan, se compren 1 millón de viviendas. 1 millón de viviendas. Yo no voy a volver yo no lo voy a hacer, digamos, yo estoy retirado de la política, pero si yo fuera ministro de Vivienda, otra vez, mi meta sería que en Colombia se vendieran, se compraran 1 millón de viviendas en el gobierno, 1 millón de viviendas. Hacia eso le está apuntando, digamos, todos los actores, en eso nos hemos encontrado todos, 1 millón de viviendas. Queremos que la profundización de la cartera recupere los 2 dígitos, eso sí es de este sector, profesor Ferrari. Nosotros llevamos una profundización de cartera. En América Latina las profundizaciones de las carteras hipotecarias por lo general son bien malas. Son números que están entre el 6 y el 9. ¿Cuáles son mejores? Los de Chile, que de golpe en Chile ya es de 2 dígitos. Colombia nunca tuvo una cartera de 2 dígitos, tuvo una cartera de 2 dígitos antes de la crisis del UPAC, y desde la crisis del UPAC siempre nos hemos afincado en profundizaciones financieras del crédito hipotecario de menos del 10% del PIB. Llegamos a pasar ese umbral del 10, hace unos años pasamos ese umbral del 10, otra vez estamos en niveles del 8. ¿Qué queremos? Que la cartera hipotecaria vuelva a crecer y que represente más del 10% del PIB. Y queremos que el déficit habitacional se perfile a que baje a niveles por debajo del 20, hoy está en 26. El 7 de agosto del año pasado, James Lovell murió, el capitán, el comandante del Apolo 13, murió. 7 de agosto. Un año después, nosotros vamos a tener relevo de gobierno y vamos a tener relevo de capitán. Y así como el mundo hoy está mirando nuevamente al cielo y siendo optimista
respecto a las misiones espaciales, casi que con la certeza que como especie, que la humanidad no tiene techo y que puede volver a conquistar el espacio, hoy Colombia tiene que volver a mirar hacia el cielo. Tenemos que volver a mirar hacia el cielo. Todos los que estamos involucrados en esta industria de la vivienda en Colombia, tenemos que volver a mirar hacia el cielo y ponernos como meta recuperar una política de vivienda que traiga para los colombianos una respuesta material a los déficits habitacionales, donde tengamos cada vez más y más familias que cumplen el gran sueño, el sueño fundamental de la movilidad social en el mundo emergente, lo que sella el tránsito de la pobreza a la clase media, que es la tenencia de una casa. En eso estamos trabajando y en eso se concentrará el foro en las próximas horas. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos.